Muchas gracias, presidenta. Creo que la pregunta del senador Mayans y la segunda pregunta de la senadora Elías de Pérez están vinculadas, de modo que las voy a responder juntas. Antes quisiera contestar la primera pregunta de la senadora Elías de Pérez sobre los tratados y el derecho al aborto, luego estas dos fusionadas y finalmente la pregunta sobre federalismo y salud y educación, según he entendido, de la senadora Blas. Voy a ser enfático. A pesar de lo que dice el proyecto de ley venido en revisión, ningún tratado obliga a la Argentina a legalizar el derecho al aborto y mucho menos como Estado federal a imponer a las provincias la práctica, ofrecer la práctica del aborto, de este, entre comillas, acto menor. Ningún tratado, ni siquiera indirectamente por vía de interpretación como un derecho de la mujer. La Argentina no podría haberlo hecho porque justamente se ha obligado en sentido contrario. Paso entonces a hablar de justamente la convención, la más importante, con la cual o a través de la cual nuestro país hacia afuera y por imperio del 75-22 hacia adentro, orden jurídico federal, se ha comprometido. Con todo el respeto que me merece el doctor Gil Domínguez, y que ha sido muy preciso, él se hizo una pregunta, o esta interpretación en cuanto a la declaración interpretativa y el derecho supuesto al aborto de las niñas y adolescentes, la realizan los expertos designados por el Comité de los Derechos del Niño o la realizan los doctores, él citó, entre otros, a mí. Ninguna de ambas cosas, yo creo. En primer lugar, no tengo ninguna duda en afirmar que los comités de los tratados son sospechosos de burocracia y de servir a intereses políticos oscuros. Y no voy a apoyarme en mis opiniones para rebatir las opiniones que ellos pretenden dar. Voy a apoyarme en el derecho de los tratados, porque eso es lo que, con toda corrección, invocó el doctor Gil Domínguez. La Argentina, de manera soberana en 1989, dijo: esta declaración se hace necesaria ante la falta de precisión del texto de la Convención con respecto a la protección de las personas por nacer. Y lo hizo para alinear la ratificación de la Convención con el Código Civil, que en aquel momento y hoy establecen que se es niño desde la concepción, que la persona humana comienza en la concepción. Francia, en el otro extremo, hizo una declaración también, no una reserva, y dijo: el gobierno de la República Francesa declara que esta convención, particularmente el artículo 6, no puede interpretarse en el sentido de que constituye un obstáculo a la aplicación de las disposiciones de la legislación francesa relativas a la interrupción voluntaria del embarazo. Senadoras y senadores, en ese momento se establecieron dos posturas frente a la falta de definición clara de cuándo comenzaba la existencia del niño. La de Francia, que dijo: no me opongan a esta convención porque yo tengo una ley de interrupción voluntaria del embarazo, y la Argentina, que dijo: para nosotros hay que aclarar que el niño comienza, la existencia del niño, desde la concepción. Pero como esto, Fall lo ha interpretado de otra manera, el único caso, en contra de su propia interpretación, porque en Tanus, en Portal de Belén, en Sánchez Elvira, la Corte ha aceptado la Convención con su declaración interpretativa. Hay que ir nomás a esos fallos. Pero vuelvo al tratado, a los derechos de los tratados. Como esto no estaba claro en el orden internacional, en 2011 se encargó a la Comisión de Derecho Internacional una guía de la práctica sobre reservas a los tratados. Y allí claramente se señala: definición de declaración interpretativa. Se entiende por declaración interpretativa una declaración unilateral, cualquiera sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado o por una organización internacional, con el objeto de precisar o aclarar el sentido o alcance de un tratado o de alguna disposiciones. Y la declaración interpretativa condicional es aquella por la que ese Estado condiciona su consentimiento en obligarse a una interpretación especial del tratado o de alguna de sus disposiciones.
En un acto soberano, este Congreso, por la ley 23849, en el contexto reciente de un compromiso del gobierno justicialista de aquel momento con la defensa de la vida del niño desde la concepción, estableció esta declaración interpretativa. Es esa la razón política y es este el respaldo jurídico que FAL no puede contestar, porque en un solo considerando el 13 despacha esto con una guía que es del año 99 y que ha sido revisada en el 2011. Con respecto a la última pregunta, que es la que ha hecho la senadora Blas, no voy a dar tampoco una opinión. Voy a leer un considerando o dos del fallo Nobleza Picardo del año 2015, no de hace 100 años, suscrito por los doctores Lorenzetti, Maqueda y Hayton, en relación con otra cuestión relativa a la salud, que es el tabaquismo, muy inferior, aunque importante, a esto que es nada menos que el derecho del niño a nacer, o de la niña a nacer. Dice la Corte en ese momento, para preservar las potestades provinciales en materia de salud. Bajo esta interpretación, las relaciones y convergencias entre distintos niveles de gobierno resignifican, dice la Corte, las políticas públicas en orden a la protección de derechos fundamentales en áreas tales como la salud, o, en su caso, y valga solo a título ejemplificativo, en materias como el medio ambiente, en el que se prevé la complementación provincial de acuerdo a específicas circunstancias locales. Porque, señora presidenta, no hay dos provincias iguales. Y ustedes lo saben mucho mejor que yo. Y en el otro, considerando que con relación al derecho a la salud, el tribunal tiene dicho que está íntimamente relacionado con el derecho a la vida, siendo este el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional. El hombre es el eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo, más allá de su naturaleza trascendente, su persona es inviolable y constituye un valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental. Corte Suprema de Justicia de la Nación, 2015. Fallo Nobleza. La vida, el derecho a la vida. Este derecho a la vida, o mejor dicho, el agravio a este derecho a la vida, el establecer un delito como derecho, sin que deje de ser delito, no puede ser impuesto, señora presidenta, a las provincias. De ninguna manera. Porque además 13 de ellas, es decir, 39 de ustedes, que ya son una mayoría, deberían oponerse a esta ley porque vulnera sus propias constituciones provinciales. Este es el debate político profundo que hay en este cuerpo que probablemente sea la representación más alta del federalismo argentino. Y si bien no se me ha hecho la pregunta, extiendo esto a la cuestión educativa, porque también se impone que a nuestros niños, y hay que recordar que la educación primaria es competencia exclusiva de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se impone enseñarles a nuestros niños que hay un derecho a eliminar al niño y a la niña hasta el momento del nacimiento.